profesor Jorge Calero de la Universidad de Barcelona, que se ocupará más del tema de educación. Nada, lo primero quiero agradecer, como es lógico, a los organizadores, a la Fundación BBVA, al IBIE, la amable invitación para estar hablando aquí un ratito acerca de gasto de políticas educativas en las comunidades autónomas. Bien, el título, Gasto y políticas educativas, desigualdades de origen y desigualdades intencionales, ya da una pequeña pista acerca de cómo quiero plantear el tema. Grandes diferencias entre comunidades autónomas, esto lo conocemos, pero algunas de ellas tienen que ver con la génesis del sistema educativo, con cómo es el sistema educativo ya desde hace muchas décadas, incluso siglos, y algunas otras diferencias que están generadas por las políticas educativas, que solamente podemos apreciar su efecto de una manera pues, distinta con las mismas bases para todas las comunidades únicamente en los últimos 10, 12 años. Bien, los objetivos de la presentación son estos que aparecen aquí, estas diferencias, esta fuerte diversidad regional. Voy a intentar describirla, voy a describir también la evolución de las diferencias en los últimos 8, más bien el periodo 2000-2008, que es donde tenemos los datos más recientes, explorar las causas de las diferencias, como he dicho, motivos históricos y motivos de políticas educativas. También veré cómo puede o intentaré explorar cómo puede afectar la crisis fiscal, las diferencias de gasto en estos años próximos y, finalmente, señalar otro ámbito, en la medida en que sea posible, quizá con el tiempo no tendré mucho margen, pero hablar de diferencias también en términos de resultados educativos y en concreto de diferencias en las evaluaciones externas de rendimiento, pues como PISA. Bien, las diferencias, primero voy a hacer un plano amplio, por así decirlo, y luego voy a ir cerrando el plano con datos de esta última publicación de la Fundación BBVA IBIE, Diferencias Regionales del Sector Público Español, dos primeras gráficas más generales acerca de las diferencias de gasto público en educación. Esta primera aproximación de gasto público por habitante, lógicamente, no recoge algunos matices que son importantes, ¿no? Porque los habitantes sí son habitantes, pero ¿qué edad tienen, ¿no? O algunos habitantes con algunas necesidades educativas especiales que no están distribuidos homogéneamente por las comunidades autónomas. Esta primera visión, esta primera aproximación nos da, yo diría que dos ideas que luego iremos repescando, pero que ya pueden estar aquí planteadas. Lo primero, comunidades forales con muchísimo gasto por habitante, y después una serie de comunidades como Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Andalucía, aunque aquí está reflejado en menor medida, que han tenido una cierta política muy agresiva de recursos económicos en este siglo, por así decirlo, en todas las comunidades que he mencionado. Luego veremos que también hay una cierta asociación con el color político de los gobiernos en estas comunidades autónomas, pues ha habido políticas realmente agresivas de gasto, políticas orientadas a los inputs físicos y humanos. Esto es un grupo, aparte de las comunidades forales, que bueno, pues tienen ya desde hace muchísimo más tiempo dinero abundante para dedicar a la educación. Y al final de la lista, y también lo iremos puliendo, una serie de comunidades autónomas que han contenido su gasto por habitante, en este caso, mediante políticas más orientadas a los conciertos. Sobre todo en el caso de Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana en menor medida, realmente ha habido se ha centrado el gasto más, en mayor medida, en centros públicos financiados, centros privados financiados con fondos públicos. Bien, esto hace que la diferencia en gasto público en educación por habitante se establezca en un rango entre 1 y 1,7, que es bastante, pero que es bastante menos
que el rango cuando analizamos en términos de peso sobre el PIB regional. Aquí el rango va de 1 a 2,7. Y tenemos, pues, claramente una pauta que también podemos ir pues matizando un poco, pero aquí, si vemos en términos de PIB regional en 2008, también con datos de esta base de datos reciente, lo que vemos es que, bueno, si me permiten la simplificación, tenemos unas comunidades pobres con pocos recursos que gastan buena parte de su PIB en educación, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, y una serie de comunidades ricas que gastan una proporción de su PIB menor en educación. Madrid, de forma muy notable, La Rioja también correspondería a este perfil, y Aragón. Lógicamente País Vasco, aunque en realidad cuando lo vemos ya en términos de PIB, en proporción de PIB, no hay tantas diferencias entre este grupo de comunidades que empieza aquí con el País Vasco y termina en Murcia. Están oscilando, pues esto, en torno entre el 4,5 y 5,3. Hay que tener en cuenta que en términos agregados para el conjunto de España, teniendo en cuenta que el gasto público en educación no es únicamente el gasto público en educación de las comunidades autónomas, pero en buena medida sí, hay otros gastos que son centrales, por ejemplo, el sistema de becas, en buena medida. El gasto, como digo, del conjunto del Estado es del 4,3%. También, a título orientativo, un punto porcentual menor a la media de la Unión Europea, que está en el 5,3%. Bien, vamos a hilar un poquito más fino, entrando ya en detalle de diferencias, evolución y a qué se debe esta evolución, sobre todo. Aquí tenemos gasto público en educación no universitaria, ya nos centramos únicamente en no universitaria, por estudiante, no por habitante, sino por estudiante. Tienen en estas barras azules pues el nivel en euros del año 2008 y a la derecha los incrementos porcentuales con respecto a la posición en el año 2000 con respecto al 2008 del gasto deflactado. Bien, yo he intentado, para simplificar las cosas, porque claro, en realidad cada comunidad autónoma, una vez que se analiza un poco más, pues tiene sus características educativas que explican mucho de lo que tenemos aquí, ¿no? Pero para simplificar he intentado hacer una tipología, no sé, a riesgo de ser un poco simplificador en exceso, pero bueno, hay un primer factor que afecta al gasto y a la evolución del gasto en este siglo, que es la demográfica y sobre todo la relativa a la inmigración. Comunidades autónomas que han recibido muchísima inmigración de una manera muy intensa y muy rápida, sobre todo muy rápida. Probablemente hay otros países en los que el shock migratorio ha sido más lento y el efecto final ha sido el mismo, pero que en vez de ser en 6-7 años, pues se ha prolongado durante 2 o 3 décadas. Algunas comunidades autónomas, pues bueno, probablemente ya lo conocen, pero realmente ha sido un efecto sobre el sistema educativo, sobre primaria, sobre todo, pues enorme, ¿no? Bien, ¿cómo han reaccionado estas políticas, sobre todo a esta cuestión, estas comunidades autónomas, a esta cuestión demográfica? Bien, habría como 3 grupos de comunidades autónomas. Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura todas las que he mencionado están en esta parte de arriba. Son comunidades autónomas que han recibido muy poca inmigración. Y que, han tenido un incremento del gasto por alumno importante, precisamente porque han podido destinar ese dinero a una cantidad relativamente menor de estudiantes. El shock migratorio ha sido menor y eso les ha permitido estar arriba en este ranking.
Un segundo grupo de comunidades autónomas. Andalucía, Baleares, Cataluña, Murcia, Cantabria, Castilla-La Mancha. Bien, sobre todo Andalucía, Baleares, Cataluña, Murcia, con una incidencia de la migración muy importante, muy importante. Claramente Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas con más incidencia de la migración, pero cuando vemos algunas de las otras, pues también es notable, ¿no? En estas comunidades se ha incrementado el gasto por encima de la media en el periodo 2000-2008. Es decir, a pesar de la llegada masiva de inmigrantes, la política educativa propia de la comunidad ha permitido que la expansión del gasto fuera importante, gasto por alumno estamos hablando, y que superara la media. Es decir, llega un fuerte shock migratorio, se gasta más, y no solamente se gasta más, sino que se gasta más que la media del conjunto del Estado. Y un tercer grupo de comunidades como Navarra, La Rioja, País Vasco, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón y Canarias, también con un incremento del número de estudiantes, no en todas ellas por un shock migratorio tan importante, pero claramente sí en el caso de La Rioja, de Madrid, Comunidad Valenciana, menor medida en País Vasco, Aragón. Bien, estas comunidades han tenido una política de mayor contención del gasto. Crece, desde el año 2000 al 2008 ha crecido el gasto por alumno, pero no ha crecido ni mucho menos como en las otras comunidades que han tenido políticas más agresivas de inversión en educación. Es aquí donde quisiera yo introducir esta cuestión de que, bueno, pues en muchas ocasiones vemos que la política no cuenta, ¿no? Que da igual el color del gobierno, que finalmente los resultados son más o menos los mismos. Aquí, al menos en esta política de gasto en materia de educación, la política sí cuenta. Realmente se ve claramente algunos gobiernos de los que he mencionado, por ejemplo, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, con gobiernos en buena parte de este periodo de izquierda. Murcia no, pero Baleares sí que con 4 años de gobierno de izquierda. En cambio, en este segundo grupo de mayor contención, usualmente gobiernos que son pues de centro-derecha. Bien, ¿cómo se ha contenido este gasto? ¿Qué políticas se han utilizado en este caso, en estas últimas comunidades autónomas, para contener el gasto? Esencialmente, la utilización de la política de conciertos. La política de conciertos, financiación pública de centros privados, históricamente ha venido dada por el hecho de que algunas comunidades autónomas tenían ya centros privados, sobre todo centros de la Iglesia Católica, que se financiaron públicamente mediante conciertos ya a partir de, bueno, antes de la LODE mediante subvenciones y mediante la figura del concierto a partir del año 85. Por tanto, no es ninguna novedad. Comunidades autónomas como Madrid, País Vasco, Cataluña, Navarra, con fuerte presencia de centros de la Iglesia Católica, pues tenían ya una base para esta política de conciertos mucho más expandida que el caso de Andalucía o Extremadura, por ejemplo, donde apenas relativamente había centros privados. Bien, vemos que hay grandes diferencias en la política de conciertos. Vemos que el rango pues, oscila entre un 8% en Castilla-La Mancha, el porcentaje del gasto público en educación no universitaria que va a parar a centros privados de educación no universitaria. El rango oscila entre un 8% en Castilla-La Mancha y un 29% en el País Vasco. Esto, como digo, es fruto de una historia que no se puede cambiar de un día para otro, pero es bastante estable, pero quisiera, sin embargo, señalarles dos ejemplos contrapuestos, ¿no? El ejemplo de la Comunidad de Madrid
y el ejemplo de Cataluña. Estamos hablando del periodo entre 2000 y 2008. Tenemos que en el caso de Madrid, en el momento inicial, en el año 2000, el porcentaje de concertación era del 20%, lo que tiene en el recuadro verde, 20%, y alcanza el 23% al final del periodo. Y en el caso de Cataluña, el movimiento es prácticamente inverso, desde el 23,52 a casi el 20, 8 años después. ¿Qué quiere decir? Bien, con ciertas limitaciones, porque no se puede alterar la política de concertación de un día para otro, se puede concertar más escuelas como se hizo en un momento dado masivamente, sobre todo a finales de los 90, principios de los 2000, pero el stock de concertables está dado, no crecen como setas. En algunas comunidades autónomas recientemente sí, pero bueno, a pesar de que el stock está dado, sí que hay un cierto margen para efectuar política educativa con esto. Y estas comunidades autónomas que han controlado más el gasto, claro, evidentemente el efecto es de contención del gasto, los efectos en cuanto a la equidad o alcanzar objetivos de igualdad de oportunidades pues son diversos, no es por supuesto ninguna panacea. Sabemos que la concertación genera una polarización importante del sistema educativo, pero no es tanto el objetivo en este momento discutir esto. Bien, vamos a ver. Para avanzar un poco y ver qué es lo que ha sucedido en términos de evolución. Evolución en este periodo 2000-2008, y todavía estamos centrados en este gasto público educativo por alumno en educación no universitaria. Bien, lo que vemos, utilizo aquí unos datos de Susana Morales, una tesis doctoral que se leyó el año pasado. Lo que vemos es que hay un proceso de beta convergencia y también de sigma convergencia. Vemos que cuando describimos qué comunidades autónomas han crecido más en el periodo 2000-2007 y lo comparamos con el punto de inicio en el año 2000, vemos que justamente las comunidades autónomas que estaban peor en el año 2000, y estamos hablando de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, son justamente las que han tenido una tasa de crecimiento mayor en el periodo. Por tanto, hay un alcance, ¿no? Catching up, estas comunidades están recuperando el terreno perdido. En cambio, comunidades autónomas, sobre todo las comunidades forales, Navarra y el País Vasco, con un nivel muy alto de gasto por estudiante en el año 2000, son comunidades que han contenido este crecimiento, en buena medida debido a estas políticas de concertación que han ido ganando paulatinamente papel. Por tanto, beta convergencia, este alcance, y sigma convergencia, también beta convergencia como condición necesaria pero no suficiente para la sigma convergencia. En este caso sí hay sigma convergencia. Vemos que la dispersión de los datos de gasto público por alumno en el periodo 2000-2007 se ha ido reduciendo. Un coeficiente de variación de 17,5 en el año 2000, y tampoco es que se haya desplomado, pero se ha reducido en el 2007 un 12,2 únicamente. Por tanto, ha habido una serie de procesos demográficos, migratorios sobre todo, una serie de aplicaciones de políticas, y finalmente, de una manera no coordinada, como es lógico, el resultado final ha sido de convergencia. Además, convergencia también condicionada a la renta, es decir, los que más han crecido han sido las comunidades autónomas con menor nivel de renta. Bien, ¿cómo puede, y esto claro es un poquito pues bola de cristal, ¿no? ¿Qué puede pasar en los próximos años, o qué suponemos que puede pasar con la crisis económica, o qué ya ha empezado a pasar en algunos sitios, ¿no? Quizás al verlo desde Cataluña, donde el impacto presupuestario ha sido
más ha sido previo con respecto a otras comunidades autónomas, quizás se puede adelantar un poquito más las hipótesis, ¿no?, acerca de qué va a resultar de todo esto en el medio plazo, ¿no? Bien, yo creo que es evidente que las políticas intensivas en recursos al sector público que he mencionado antes, políticas en Extremadura, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, piensen, por ejemplo, en que algunas de las políticas que luego se han imitado en muchas comunidades autónomas, por ejemplo, la gratuidad del libro de texto, parten de Castilla-La Mancha. Otras políticas muy intensivas de becas han partido de Andalucía. Políticas muy intensivas de TICs, de tecnología de información y comunicación aplicada a la educación, han partido pues también en algún caso de Extremadura, de Cataluña. Bien, y se han ido emulando en otras comunidades autónomas. Yo creo que estas políticas pues se han acabado, y se han acabado durante un tiempo, pues los recortes donde hemos visto que ya han empezado a afectar, pues claramente supone una limitación de esta intensidad de recursos. Lógicamente, todo esto acompañado por las cuestiones pues políticas, ¿no? Quién ya sabemos que va a gobernar comunidades autónomas en los próximos años y qué tipo de prioridades ya ha expresado. Luego hay otro factor, otro par de factores al menos que suponen presión o suponen una presión al incremento del gasto. Claramente, y esto lo hemos visto en secundaria, el incremento de la demanda motivado por el decremento por la reducción del coste de oportunidad. Claro, el mercado de trabajo que no funciona, los chicos y chicas que tampoco hacen gran cosa en el mercado de trabajo como antes, pues construcción, servicios de bajo valor añadido, restauración, hostelería, etcétera. Bueno, toda esta gente tiene como una alternativa factible que ya ha tenido una traducción en unos 3-4 puntos en los últimos años de bajada del abandono prematuro, es decir, la gente que al acabar la educación obligatoria a los 16 años no sigue estudiando, pues la crisis, parece que es en buena medida la crisis, ha provocado una reducción de este abandono prematuro en 3-4 puntos, probablemente con los datos últimos esté ya más cerca del 4 o del 5% puntos de reducción, ¿no? Cuando justamente este abandono prematuro es uno de los problemas, o si no el problema más importante, al menos de los detectados por la Comisión Europea en el sistema educativo español. Al menos la crisis, bueno, pues permite, aunque sea de este modo un poco penoso, pues mejorar nuestro panorama educativo. Sí, no me salía la frase, hacer de la necesidad virtud, ¿no? Pues tendremos que hacer de la necesidad virtud. Una buena consecuencia de la crisis, medianamente buena, es la reducción del abandono prematuro. También supone una presión a los costes, una mayor demanda de servicios educativos o de recursos educativos, la falta de cobertura por las familias de costes indirectos. Y esto es lo primero que se vio. Esto fue muy curioso porque ya a principios de 2008 los ayuntamientos, las diputaciones te estaban diciendo está pasando algo muy grave porque las familias no pueden pagar el comedor, no pueden pagar transporte escolar, necesitan becas. En 2008 se multiplicó las solicitudes de becas. Claro, es como una primera trinchera, ¿no? Es decir, las primeras administraciones probablemente que notan el efecto de la crisis, aparte de las políticas de empleo, como es lógico, son las educativas, que tienen necesidades que, bueno, pues responder, o responde la familia o responde el sistema educativo, ¿no? Y por contra, una reducción de la tensión al gasto por parte de la llegada de inmigrantes. Como sabemos, pues se ha desacelerado la llegada de inmigrantes y el sistema educativo ya lo ha percibido muy claramente, no en 2008, pero en 2009 sí, las incorporaciones en educación primaria. Lo que pasa es que, claro, la inmigración tiene un efecto sobre el sistema educativo de flujo
y de stock. Aunque se reduzca el flujo, el efecto de stock permanece y permanece durante muchos, muchos años. Es decir, el alumno ecuatoriano que entró en primero de primaria con 6 años o en P4 con 4 años, pues va a estar ahí 12 años. Va a estar ahí. No, desaparecer no desaparece. Gracias a Dios. Bien. Ya para finalizar, me adelanto al cartel fatídico de los 5 minutos. Está a punto de caer, pero no lo dejo caer. Bueno, por ahí debemos andar, ¿no? Vale. Quisiera dedicar estos últimos 5 minutos a hablar un poquito de resultados. Hemos hablado de una fuerte diversidad de recursos y en realidad también hay una fuerte diversidad de resultados. Intentar conectar una cosa con la otra es bastante difícil o casi está condenado al fracaso, porque los resultados educativos ni mucho menos se asocian en el corto ni en el medio plazo, y yo diría que en el largo plazo ya veríamos, con los recursos presupuestarios que se invierten en educación. Si aquí hablamos, por ejemplo, de competencias de PISA, como bueno, pues la mejor evaluación externa que tenemos, mejor en términos metodológicos, no en términos de tamaño de la muestra, porque ya saben que ahí tenemos nosotros evaluaciones propias que son censales, esta es muestral. Aquí en PISA tenemos una gran diferencia. Se ha comentado antes, ¿no?, que el rango de resultados de PISA entre comunidades autónomas pues equivale al rango que se da en países de la OCDE. Bueno, países de la OCDE probablemente sí. Luego hay algunos países asociados con resultados muy... Sí, algunas repúblicas soviéticas. Algunas repúblicas soviéticas pues, tienen unos resultados horrorosamente lamentables, ¿no? Bueno, yo no sé muy bien bueno, va. Vamos a continuar. El caso es que no es el caso de Rusia en concreto, pero algunas repúblicas sí. Bien, tenemos aquí una fuerte diversidad de resultados. Aquí las informaciones son dos. La información más visible, las barras naranjas, pues simplemente la puntuación en competencias en la última evaluación centrada en lectura, con un rango que alcanza casi 500 en el caso de Madrid y 447-48 en el caso de Canarias. Una fuerte diversidad que en realidad no es tanta si no fuera por estos dos casos de Castilla, León, Madrid por aquí encima y estos 3 o 4 casos por debajo. El resto tiene unas diferencias bastante asumibles, ¿no? Y otra información en esta gráfica la proporcionan los rombos azules, que se corresponden con esta escala que tienen a la derecha. Es el porcentaje de alumnos que tiene competencias más bajas. Estamos hablando de competencias en el nivel de 0, 1A y 1B. Son competencias extraordinariamente bajas que se asocian, pues en el caso de la lectura, prácticamente al analfabetismo funcional. Es decir, esta gente, por ejemplo, por decir algo, ¿no?, este 35% casi en Canarias de alumnos que están en el nivel 0, 1A o 1B, es gente que tiene una situación muy preocupante. Sería el moderno analfabetismo, y yo quitaría el adjetivo de moderno porque casi coincide con el antiguo. Como media, un 19,5%, esta línea azul. Vemos que hay una cierta asociación inversa entre nivel medio y esta gente que se queda en la cola izquierda de la distribución, por así decirlo, los que tienen competencias más bajas, pero no necesariamente. Por ejemplo, tenemos algunas comunidades autónomas con nivel de
de competencias pues más alto y que sin embargo dejan una proporción elevada de gente en esta cola. Por ejemplo, La Rioja destaca con un rombo un poquito por encima del resto, ¿no? Es importante, bueno, que tengamos en cuenta que estando la media del 19,5% para el conjunto de España, el punto de referencia marcado por la Unión Europea para el año 2020 de esta cola en todas las competencias, es decir, en lectura, en ciencias y en matemáticas, es del 15%. Es decir, que todavía nos queda un cierto camino por andar. En algunas comunidades autónomas, en absoluto, todas estas claramente ya están en torno al 15%, pero sobre todo en estas 3 de aquí, realmente, bueno, pues no sé, seguramente no mediante recursos financieros únicamente, sino mediante muchas otras cosas, se deberían plantear, ya termino, sí, se deberían plantear qué hacer para mejorar su rendimiento en PISA. Claro, cuando digo no solamente mediante recursos financieros, pues claramente en el sector educativo hay un efecto inercial tremendo. Las competencias de los alumnos de hoy dependen mucho del nivel educativo, muchísimo del nivel educativo de los padres y madres, de la generación anterior. Esto, por ejemplo, en Canarias, Andalucía, es difícil de solucionar, no ya en una década, sino en una generación, claro, porque el efecto inercial es potentísimo. Y ya lo último que digo, también quería poner aquí en esta transparencia una información que a mí me parece muy, muy importante, quizá básica, sobre los resultados educativos. Es el gradiente, la relación que se establece después de hacer regresiones entre los resultados de PISA en el EGI, los resultados de lectura en PISA y el índice de estatus económico, cultural y social, el SCC que proporciona la OCDE. Vemos claramente que para todas las comunidades autónomas mayor nivel, mayor estatus cultural y social y económico supone mayor puntuación, pero también vemos que hay algunas comunidades especialmente sensibles a esto. Y quizá cuanto más sensible, aquí tienen este gráfico simplemente la pendiente del gráfico anterior. Cuanto más sensible, cuanto mayor es la pendiente, más dificultades hay para el sistema educativo para solucionar las cosas solo. ¿Por qué? Pues porque está afectando mucho elementos que no dependen del sistema educativo, sino que dependen de la familia y de la inercia. Por tanto, y ya para finalizar, podríamos decir que comunidades autónomas que están en esta zona de aquí, por encima de la media, sobre todo Andalucía, por su importancia cuantitativa, ¿no? Sobre todo Andalucía, lo va a tener muy difícil, porque ya no solamente es una cuestión de recursos, sino una cuestión que va mucho más allá y que no se soluciona en el corto plazo, ni en el medio plazo. Bien, nada más. Muchas gracias.